los podemos aprobar económicamente. De acuerdo. De acuerdo. Aprobados. Sí, señor, tomo nota. Sean aprobados por unanimidad los asuntos que se relacionaron. Y doy cuenta con los asuntos que se dejaron para el final, iniciando con el número 1, es el recurso de inconformidad 26/2022. Autoridad recurrida, secretaria encargada del despacho del Juzgado Segundo de Distrito en materia de amparo civil, administrativo y de trabajo y de juicios federales en el estado de Querétaro. La ponencia propone declarar infundada la inconformidad, declarar cumplida la sentencia de amparo y declarar sin efectos todas las actuaciones realizadas por el juez de distrito y por la autoridad responsable. Esta discusión, este proyecto. Magistrada, adelante. Muchas gracias, presidente. En relación con este asunto, quiero hacer algunas consideraciones. En principio, advierto que es un asunto que tiene mucho tiempo, que no se le ha dado cumplimiento o que no se ha logrado el cumplimiento de la sentencia de amparo que se dictó en algún momento por el juez segundo de distrito. Advierto de las constancias, del estudio de todas las constancias de autos, que en el trámite del cumplimiento de esa sentencia de amparo, el juez de distrito decidió incluir temas que no tenían relación propiamente con la concesión del amparo. Así, hasta en 2 o 3 ocasiones decidió que no estaba cumplida la sentencia de amparo, a pesar de que de la lectura de la propia sentencia se puede advertir claramente que el efecto de la concesión era simplemente sobre 3 puntos: dejar insubsistente el acto reclamado, ordenar el desahogo de una pericial, y en relación con esta pericial, lo único que se pidió fue que se evaluara el bien inmueble objeto de la controversia, que se evaluara de acuerdo con su valor comercial, valga la redundancia, en el momento en el que se realizó la afectación a la parte quejosa, con la correspondiente actualización. Hasta ahí. Y el siguiente punto era que se otorgara la oportunidad de alegar a las partes. Estos son los 3 puntos a los que se reducía el cumplimiento de la sentencia de amparo. Una vez que se requiere a la autoridad responsable en una primera ocasión, se pide o se recaba una prueba pericial y enseguida se pide, se le otorga a las partes la oportunidad de alegar y se dicta una nueva resolución. El juez de distrito decide en una primera ocasión que no está cumplida la sentencia porque, a su parecer, la prueba pericial debería tener algunos o ciertas características en su desahogo o ciertos elementos. El perito debió establecer en ese dictamen algunos elementos, cuando en la concesión del amparo nunca se habló de esos elementos. Regresa a las constancias a la autoridad responsable y nuevamente se hace todo un procedimiento. Cuando llega con el juez de distrito, él nuevamente dice que el perito no reunió ciertos elementos o no estableció ciertos elementos en su dictamen. Y en esas condiciones vuelve a sostener que no está cumplida la sentencia de amparo. Ya en un tercer momento, es que después de realizar todo el procedimiento, se declara finalmente cumplida la sentencia de amparo. Me parece que en lo que todos podemos convenir en este punto, en este asunto, es que el juez introdujo elementos que no tenían que ver con la concesión del amparo, con el cumplimiento de la sentencia de amparo, con los efectos que él mismo le dio a esa sentencia de amparo, porque pedir que el perito estableciera ciertos elementos o tomara en cuenta ciertos elementos, a mi modo de ver, no tiene nada que ver con estrictamente el cumplimiento. Si al final del día lo que él había pedido únicamente
es que se desahogara una prueba pericial. En ese sentido, entiendo que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público. También entiendo que en términos del artículo 17 constitucional, lo que se pretende con la propuesta del proyecto que se pone a consideración, pues es obtener ya ese cumplimiento de la sentencia de amparo y finalmente lograr la restitución del derecho violado a la parte quejosa. Eso yo lo entiendo, convengo por supuesto con estas ideas, pero también me parece que ya sí ha transcurrido un tiempo considerable en el que ya debió haberse dado cumplimiento a esta sentencia, pero considero también que en todo caso, digo, ya ha transcurrido demasiado tiempo, lo menos que podemos pedir ahora es que la sentencia se cumpla en sus términos. En ese sentido, yo estaría por declarar fundado el recurso de inconformidad e indicarle al juez de distrito que debe pedir el cumplimiento de la sentencia de amparo estrictamente en los términos en los que él fijó los efectos. Es decir, dejar insubsistente el acto reclamado, pedir el desahogo de una pericial sin ninguno de los elementos que introdujo durante todo este largo camino que ha tenido este asunto y otorgar la oportunidad de alegar a las partes. Sería pedirle entonces que se ajuste estrictamente a los efectos que él mismo señaló en la sentencia de amparo y con ello poder lograr el cumplimiento de esta sentencia. Si la prueba pericial está bien o mal desahogada, si el perito tomó en cuenta o no ciertos elementos, eso no es materia del cumplimiento de la sentencia de amparo. Eso, en todo caso, podría dar oportunidad a las partes que promovieran o impugnaran o hicieran lo que ellos consideraran en relación con este desahogo de esta prueba, teniendo muy claro que la forma en la que se desahogue no tiene que ver con los efectos del cumplimiento de la sentencia de amparo. Simplemente en la sentencia de amparo, insisto, se pidió que se dejara insubsistente el acto reclamado, que se desahogara una pericial para efectos de evaluar el inmueble comercialmente en el momento de la afectación y su respectiva actualización y otorgar a las partes oportunidad de alegar. Entonces, pienso que el sentido de esta resolución tendría que ser así, simplemente declarar fundado este recurso y pedirle al juez de distrito que se ajuste estrictamente a los efectos que él mismo dio a la sentencia de amparo para dar cumplimiento a la misma. Entiendo la postura entiendo la postura que se expone en el proyecto en el sentido de lograr ya que por fin se cumpla esta sentencia de amparo, pero sí pienso que si ha transcurrido tanto tiempo, pues lo menos que nosotros podemos pedir o exigir es que la sentencia de amparo se cumpla en los términos que fue establecido en la propia sentencia. Muchas gracias. Señor licenciado Juárez Martínez. Sí, muchas gracias, magistrado presidente. Agradezco a la magistrada Marisol los atinados comentarios que expone. Creo que coincidimos en el sentido de que la sentencia de amparo estableció en este asunto efectos muy concretos que no tienen que ver con la manera en que se habría de desahogar la prueba pericial o con ciertos elementos ajenos a ese desahogo, simplemente a que se dejara sin efectos la resolución materia del juicio de amparo, se allegara de elementos como esa prueba pericial y se diera la oportunidad a las partes para que formularan alegatos y dictaran una nueva resolución con libertad de jurisdicción. Sin embargo, la propuesta creo que, o donde no coincidimos, donde no estamos tan de acuerdo, o lo que sostiene la propuesta es en la manera en que habremos de restituir a la parte que goza en el derecho fundamental violado. Desde mi punto de vista, creo que esto se logra si se simplemente, conforme al artículo 196,
se dejan sin efectos todas las actuaciones que indebidamente realizó el juez de distrito, metiendo más elementos a la controversia de la evaluación de este inmueble, con la finalidad de que se tome en consideración que la primera determinación que dictó la responsable, las primeras actuaciones que dictó la responsable, pues ya tenían o ya teníamos que haber tenido por cumplida esta sentencia de amparo, que eso es lo que se sostiene en el proyecto. Y finalmente, pues como también se reconoce o es obvio de este asunto, con la finalidad de que el paso del tiempo no se vuelva una carga exorbitante para las partes, precisamente atendiendo al artículo 17 de la Constitución, que señala que siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios, pues que las autoridades deben privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. Por esa razón es que la propuesta se aborda desde esta perspectiva, para evitar que se vuelva a dejar sin efectos todo y se vuelva a tener que elaborar una prueba pericial, se vuelva a tener que dar oportunidad a las partes a que vuelvan a alegar sobre esta prueba pericial o sobre estos temas y se vuelva a dictar una resolución cuando con la primera que ya se dictó sin la intervención del juez de distrito, pues se puede tener por satisfecha y por resarcida la afectación constitucional advertida en el juicio de amparo de origen. Esa es la propuesta y es la que puse a su consideración. Muchas gracias. Bien, pues si me lo permiten, yo estimo que está bastante bien enunciado el tema y la visión de cada uno de ustedes. Y me parece también muy interesante las observaciones de la magistrada, pero atendiendo a las razones que acaba de externar el señor licenciado Juárez, creo que me parece que son las más adecuadas. Y en ese sentido, pues yo me decanto por lo que él ha comentado y me estimo que el proyecto está también bien estructurado, bien informado y creo que está la propuesta adecuadamente hecha y yo me uno a su punto de vista, me uno a la misma y estimo que efectivamente por todos esos motivos sí está cumplida la resolución y entonces pues el efecto de la insubsistencia de las actuaciones que hubiera habido después de la primera resolución, pues sí, me parece que da una posibilidad de una limpieza de todas esas situaciones que vinieron a contaminar y a enredar el problema y así creo yo que debió haber sido. Entonces, pues, el resultado que tenemos es consecuencia de aquella incorrecta o indebida secuencia de hechos que enturbiaron el asunto y con esta proyección que se le da al problema en el proyecto, me parece que es lo más ajustado y por lo tanto, yo estoy con el proyecto. No sé si tengan alguna... adelante, magistrada. Su micrófono, señora. Gracias. Sería mi última intervención, nada más en términos muy generales, sin meterme propiamente a una justificación detallada, porque al final del día sí advierto que el proyecto tiene sustento jurídico, jurisprudencial sobre la propuesta, pero también pienso que existen razones jurídicas para poder sostener que dejar insubsistentes actuaciones en este momento es algo que no está propiamente establecido en la ley. Me parece incluso que hay resoluciones que el propio juez dijo que habían causado ejecutoria y en ese sentido es que para hacer más acorde, digamos, mi postura, para que sea completamente
para que embonen los argumentos que estoy exponiendo, sí, yo tampoco estaría de acuerdo con esa parte y simplemente reiterarles, ¿no? Que a mi modo de ver, este asunto tiene que declararse fundado el recurso y indicarle al juez que, digo, a lo mejor ustedes están pensando que el efecto material sería exactamente el mismo que se está proponiendo ahora el proyecto, es decir, dejar insubsistentes todas esas actuaciones, pero sí pienso que declarando fundado el recurso se hace más congruente de acuerdo con la ley y las disposiciones establecidas para efectos del cumplimiento en la ley de amparo, que se declarara fundado el recurso y, como lo mencioné, pues pedirle al juez que simplemente se ajuste estrictamente a los efectos que se dio a la sentencia de amparo. Muchas gracias. Señor licenciado Juárez. Sí, muchas gracias. Pues agradezco los comentarios. Yo insistiría en el sentido del proyecto, precisamente porque ahí es donde se justifica que conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, tercer párrafo, pues tenemos atribuciones para dejar insubsistentes toda esta clase de determinaciones. Aunado a eso, considero respetuosamente que la legislación no necesariamente tiene que definir todas las hipótesis que se pueden suscitar en casos concretos. A final de cuentas, este es un asunto muy particular porque por todas sus características, por cómo es que se desarrolló el cumplimiento, por el tiempo que pasó desde una primera actuación en que ya se debió de haber estimado cumplida a este momento en que ya nos llega a nosotros. Y todas estas circunstancias son las que me hacen valorar a través como usted lo comenta, como se comenta aquí, a través de toda esta interpretación y todos estos principios y valores, que en este caso particular sí resulta procedente que actuemos de esta manera como se está proponiendo. Eso sería todo. Muchas gracias. Bien, si estiman que está suficientemente discutido, pudiéramos proceder a tomar la votación nominal. ¿De acuerdo? De acuerdo, maestro. Bien, entonces, señor secretario, tome la votación nominal. Sí, señor, con todo gusto. En relación con el recurso de inconformidad 26/2022, señora magistrada Marisol Castañeda, su voto, por favor. En su micrófono, señora. En contra del proyecto, formulo voto particular en el sentido que debió declararse fundado el recurso. Gracias. Sí, señora, muchas gracias. Tomo nota. Señor secretario en funciones del magistrado Luis Eduardo Juárez, su voto, por favor. Sí, muchas gracias, señor secretario. Mi voto es en el sentido del proyecto de declarar infundado el recurso de inconformidad en los términos de la propuesta. Sí, señor, muchas gracias. Señor magistrado Mario Alberto Adame, su voto, por favor. Con el proyecto en los términos que acaba de señalar el señor licenciado Juárez. Sí, señor. Juárez Martínez. Tomo nota y doy cuenta con el resultado de la votación. Hay mayoría de votos en el sentido propuesto por declarar infundado el recurso, declarar cumplir la sentencia de amparo y declarar sin efectos algunas actuaciones del juez y de la autoridad responsable. Y con el anuncio de un voto particular por parte de la señora magistrada Marisol Castañeda Pérez. De acuerdo, continúe, por favor.